¿Alguna vez has tenido que esconder a tu hijo en un armario para no perder tu trabajo? Lucía lo hacía cada noche, hasta que fue descubierta por el poderoso Alejandro Mendoza. Lo que parecía el fin de todo, se convirtió en el comienzo de algo extraordinario, una historia de segundas oportunidades que te hará creer en los milagros cotidianos. ¿De qué ciudad estás viendo esta historia? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like si quieres descubrir cómo un encuentro inesperado puede cambiar vidas para siempre. El despertador sonó a las 4:30 de la madrugada, como cada día desde hacía 6 años. Lucía Morales extendió su mano para apagarlo antes de que despertara a Mateo, quien dormía plácidamente en la pequeña cama al otro lado de la habitación. Se permitió observarlo por unos segundos, sus pestañas largas, su respiración tranquila, la inocencia de sus 6 años reflejada en cada rasgo de su rostro. Ese breve momento de contemplación era un lujo que se concedía cada mañana antes de enfrentar otra jornada extenuante. El apartamento de un solo dormitorio en el distrito sur de Madrid apenas podía llamarse hogar, pero Lucía había hecho lo imposible para convertirlo en un refugio para su hijo. Las paredes, aunque descoloridas, estaban decoradas con dibujos de Mateo, dinosaurios, astronautas y superhéroes que vigilaban sus sueños. Una repisa improvisada sostenía los pocos libros infantiles que había logrado comprar en mercados de segunda mano. Mientras preparaba café en la cocina diminuta, Lucía repasó mentalmente su rutina. Llevar a Mateo a la guardería a las 5:30, correr al edificio Torreblanca donde limpiaba oficinas hasta las 9:00, luego a la cafetería donde servía mesas hasta las 3:00, recoger a Mateo, preparar la cena, ayudarlo con las tareas y finalmente, cuando su hijo dormía, coser uniformes por encargo hasta que sus ojos se cerraban involuntariamente. «Mamá, ¿ya es hora?». La voz somnolienta de Mateo la sorprendió. Estaba de pie en el umbral de la cocina, frotándose los ojos con sus pequeños puños. «Cariño, es muy temprano. Vuelve a la cama. Aún puedes dormir media hora más». «Quiero estar contigo», respondió él, arrastrando su manta favorita por el suelo. «¿Podemos leer el cuento del dragón?». Lucía miró el reloj. No tenían tiempo. Nunca tenían tiempo. Pero los ojos esperanzados de Mateo derritieron su resolución. «Solo 5 minutos, mi amor». Se sentaron en el pequeño sofá desgastado y Lucía abrió el libro de Minuensitte, cuentos cuyas páginas conocían de memoria. La voz de Mateo completaba frases enteras antes de que ella las leyera, y su risa cuando imitaba el rugido del dragón era el sonido más preciado en su universo. Mientras leía, Lucía reprimió un suspiro. Esta mañana la guardería estaría cerrada. Carla, la vecina que ocasionalmente cuidaba a Mateo, estaba enferma. No tenía opción. Tendría que llevarlo consigo al trabajo y ocultarlo en el armario de suministros durante sus horas de limpieza. El pensamiento le provocó una punzada de culpa tan aguda que casi pudo sentir su sabor metálico. ¿En qué clase de madre se había convertido? 6 años atrás, cuando sostuvo a Mateo por primera vez en sus brazos, había jurado darle el mundo entero. Ahora apenas podía ofrecerle un rincón en un armario oscuro. «Mamá, te quedaste callada». Lucía parpadeó, alejando las lágrimas que amenazaban con formarse. «Perdona, mi cielo. Estaba pensando en lo valiente que es nuestro dragón, igual que tú». Cerró el libro y besó la frente de su hijo. «Hoy será un día especial. Vendrás conmigo al trabajo, pero será nuestro secreto, ¿de acuerdo?». Los ojos de Mateo se iluminaron con la emoción de la aventura. «¿Como espías en misión secreta?». «Exactamente como espías». Lucía sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Ahora vamos a prepararnos. La misión comienza pronto». Mientras ayudaba a Mateo a vestirse, Lucía no podía imaginar que esa mañana, en el piso 20 del edificio Torreblanca, Alejandro Mendoza también despertaba solo, atrapado en su propia jaula dorada, tan prisionero de su vida como ella de la suya. Alejandro Mendoza contemplaba Madrid desde el ventanal de su ático en el edificio Torreblanca. A sus 42 años, el éxito profesional había construido a su alrededor una fortaleza de cristal y acero.
Como principal accionista del grupo Torreblanca, su firma aparecía en contratos millonarios y su rostro en revistas de negocios. Pero esa mañana, como tantas otras, la vista panorámica de la ciudad despertando no le provocaba ninguna emoción. Apuró el café amargo mientras revisaba la agenda que su asistente había preparado. Reuniones consecutivas, una comida con inversionistas extranjeros, la inauguración de una galería de arte cuyo nombre había olvidado. Su vida, meticulosamente organizada en bloques de tiempo productivo, carecía de espacios para el azar o la sorpresa. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, su hermana menor. ¿Has visto la hora, Carmen? Apenas amanece. Buenos días también para ti, querido hermano. La voz de Carmen sonaba inusualmente seria. Necesito que hablemos. Es sobre el aniversario de Rafael. Alejandro sintió una familiar opresión en el pecho al escuchar el nombre de su hermano. 7 años habían pasado desde el accidente que se llevó su vida, pero el dolor permanecía intacto, preservado como un insecto en ámbar. «Sabes que no celebro ese día», respondió secamente. «No se trata de celebrar, Alejandro. Se trata de recordar. Han pasado 7 años y sigues actuando como si pudieras borrar su existencia. Los papeles de Rafael siguen en cajas que te niegas a abrir. Carmen, tengo una reunión en media hora. Siempre tienes reuniones. Siempre hay algo más importante». Carmen suspiró. «La próxima semana organizaré una pequeña cena en su memoria. Solo nosotros y papá. Por favor, considera venir». Tras colgar, Alejandro permaneció inmóvil frente al ventanal. Las cajas a las que Carmen se refería contenían las pertenencias de Rafael, recogidas de su apartamento después del funeral. Durante 7 años habían permanecido selladas en un rincón de su estudio, como una herida que se niega a ser examinada. El timbre del ascensor privado lo arrancó de sus recuerdos. Eduardo Vázquez, director de Recursos Humanos, entró con expresión tensa. «Buenos días, Alejandro. Lamento molestarte tan temprano, pero tenemos una situación irregular en el edificio». «Te escucho», respondió Alejandro, agradeciendo la distracción. «Una de las limpiadoras ha traído a su hijo al trabajo. Lo tiene escondido en el armario de suministros del piso 18. Claramente es una violación del contrato y de las normas de seguridad». «¿Un niño?». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué edad tiene?». «Eso es irrelevante. He preparado la carta de despido para que la firmes». Alejandro observó a Eduardo, siempre tan eficiente, tan apegado a las normas. En otra época, él mismo habría firmado ese documento sin pensarlo 2 veces. Pero algo, quizás la llamada de Carmen, quizás el recuerdo de Rafael, lo detuvo. «Vamos a verlo personalmente», decidió, sorprendiendo a Eduardo. «Quiero hablar con esa mujer antes de tomar una decisión». Mientras descendían en el ascensor, Alejandro se preguntó por qué se sentía tan intrigado por esta situación. Quizás porque en un mundo donde todo estaba calculado y previsto, la imagen de una limpiadora arriesgando su trabajo por su hijo representaba algo auténtico, algo humano, en medio de tantas transacciones frías y profesionales. Lo que no podía imaginar era que ese encuentro imprevisto estaba a punto de desenterrar un pasado que él mismo había ayudado a sepultar. Cuando la puerta del armario de suministros se abrió, Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Frente a ella, 2 hombres en trajes impecables la observaban con expresiones contrastantes, uno con evidente desprecio, el otro con una curiosidad desconcertante. «Señora Morales», comenzó, el hombre de expresión severa, consultando una carpeta. «Soy Eduardo Vázquez, director de Recursos Humanos. Entiendo que ha traído a su hijo al trabajo, violando explícitamente su contrato». Lucía apretó instintivamente la mano de Mateo, quien se escondía parcialmente detrás de su uniforme gris. Las palabras se agolparon en su garganta, pero ninguna excusa parecía suficiente. «La guardería está cerrada hoy», logró articular finalmente. «No tenía dónde dejarlo. Por favor, necesito este trabajo». «Las políticas de la empresa son claras», continuó Eduardo extendiendo un documento. «Me temo que tendremos que prescindir de sus servicios, efectivo inmediatamente».
Fue entonces cuando el segundo hombre dio un paso adelante, y Lucía lo miró realmente por primera vez. Alto, de cabello oscuro ligeramente plateado en las sienes, con ojos que parecían estudiarla con una intensidad inquietante. Había algo vagamente familiar en él, como un eco distante de algo que no lograba recordar. «Eduardo, déjanos un momento», ordenó con una voz que no admitía réplica. «Pero Alejandro, el protocolo...» «Dije que nos dejes». Cuando Eduardo se retiró, visiblemente contrariado, el hombre se agachó hasta quedar a la altura de Mateo. «Hola», dijo con una sonrisa sorprendentemente cálida. «Me llamo Alejandro. ¿Y tú?» «Mateo», respondió el niño, emergiendo ligeramente de su escondite. «Tengo 6 años». «6 años es una edad importante», asintió Alejandro. «¿Te gustan los dinosaurios, Mateo?» Los ojos del niño se iluminaron instantáneamente. «Me encantan. Mi favorito es el Triceratops, porque tiene 3 cuernos y puede defenderse de todos». Mientras Mateo explicaba animadamente por qué los herbívoros eran tan interesantes como los carnívoros, Lucía observaba el intercambio con desconcierto. Este hombre, evidentemente un ejecutivo importante, estaba conversando con su hijo como si tuvieran todo el tiempo del mundo. «Señora Morales», dijo finalmente Alejandro, incorporándose, «me gustaría hablar con usted en mi oficina. Mateo puede venir también, por supuesto». «Señor, si pudiera darme otra oportunidad», comenzó Lucía, pero él la interrumpió con un gesto suave. «No se preocupe por su trabajo ahora. Por favor, acompáñeme». El ascenso al piso 20 transcurrió en un silencio tenso, solo interrumpido por las preguntas ocasionales de Mateo sobre el funcionamiento del ascensor. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un mundo completamente distinto al que Lucía conocía. Suelos de mármol, obras de arte en las paredes y ventanales que ofrecían una vista majestuosa de Madrid. La oficina de Alejandro Mendoza era espaciosa y elegante, pero extrañamente personal. Fotografías enmarcadas, libros bien usados, incluso algunos fósiles pequeños en una vitrina. No era el santuario estéril que Lucía había imaginado. «Por favor, siéntense», invitó Alejandro, mientras servía agua en vasos de cristal tallado. «Mateo, en ese estante hay algunos libros de dinosaurios. Puedes mirarlos si quieres». Mientras Mateo exploraba entusiasmado la pequeña colección, Alejandro se sentó frente a Lucía. «Cuénteme su situación, señora Morales». Había algo en su tono, una genuina preocupación, quizás, que derrumbó las defensas de Lucía. Le habló de su lucha diaria, de los 3 trabajos que apenas cubrían el alquiler y las necesidades básicas, de las noches sin dormir cosiendo uniformes, de su constante temor a fallar como madre. Alejandro la escuchaba con atención, y por momentos Lucía creyó ver un destello de reconocimiento en sus ojos, como si algún detalle de su historia resonara en él de manera personal. «¿Y el padre de Mateo?», preguntó finalmente. La pregunta la tomó por sorpresa. «No está en el panorama. Nos abandonó cuando supo del embarazo». Algo cambió en la expresión de Alejandro, un endurecimiento casi imperceptible en la línea de su mandíbula. «Entiendo», dijo simplemente, pero sus ojos revelaban que estaba procesando información más allá de sus palabras. Lucía se sintió repentinamente expuesta, como si este extraño pudiera ver a través de las capas de protección que había construido alrededor de su vida. Decidió recuperar algo de control. «Señor Mendoza, agradezco su tiempo, pero debo preguntar, ¿voy a perder mi trabajo?» Alejandro pareció salir de sus pensamientos. «No, señora Morales. De hecho, creo que puedo ofrecerle algo mejor». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Estamos estableciendo una fundación para apoyar a madres solteras. Necesitamos alguien que la dirija, alguien que entienda realmente las dificultades que enfrentan estas mujeres». Lucía lo miró con incredulidad. «Señor Mendoza, yo solo tengo experiencia limpiando oficinas. No sé nada sobre dirigir una fundación». Alejandro la observó con intensidad, como si buscara algo específico en su rostro. «Estudió en la Universidad Complutense, carrera de trabajo social. Abandonó faltando 3 meses para graduarse». El corazón de Lucía dio un vuelco. «¿Cómo sabe eso?» «Tengo buenos investigadores», respondió Alejandro demasiado rápido.
El punto es que usted tiene exactamente la formación y experiencia de vida que necesitamos. El salario sería significativamente mejor que el actual. Cuando mencionó la cifra, Lucía casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. «Eso es absurdo», protestó. «¿Por qué me ofrecería algo así? No me conoce». La mirada de Alejandro se desvió momentáneamente hacia Mateo, quien estaba completamente absorto en un libro de paleontología. «Digamos que creo en segundas oportunidades, señora Morales. A veces la vida nos presenta momentos para rectificar el pasado». Había algo en sus palabras, un subtexto que Lucía no lograba descifrar. ¿Estaba realmente ofreciéndole un trabajo basado en un impulso caritativo o había algo más? «Necesito pensarlo», respondió finalmente. «Por supuesto». Alejandro garabateó un número en una tarjeta. «Este es mi teléfono personal. Llámeme cuando haya tomado una decisión». Mientras se despedían, Mateo le mostró a Alejandro una ilustración particularmente impresionante de un diplodocus. «¿Puedo llevarme este libro prestado?». Antes de que Lucía pudiera intervenir, Alejandro sonrió. «Es tuyo, Mateo. Un regalo». En el ascensor, descendiendo hacia la realidad, Lucía contempló la tarjeta con el número de teléfono. El encuentro había sido tan surrealista que casi esperaba que la tinta se desvaneciera, confirmando que todo había sido una alucinación nacida de la desesperación. «Me gusta el señor Alejandro», comentó Mateo abrazando su nuevo libro. «Tiene ojos tristes como los tuyos, mamá». Lucía miró a su hijo, sorprendida por su perspicacia. Era cierto. Detrás de la fachada de poder y control, los ojos de Alejandro Mendoza reflejaban una soledad que ella reconocía demasiado bien. Lo que no sabía era que en su oficina, Alejandro acababa de abrir un cajón cerrado con llave, extrayendo una fotografía antigua donde un joven sonriente abrazaba a una estudiante universitaria de grandes ojos, expresivos. Al reverso una dedicatoria. «Para Rafael, mi eterno amor. Lucía». Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía desenterró una caja de cartón del fondo de su armario. Hacía años que no revisaba su contenido. Fotografías, cartas, recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Sus dedos temblorosos encontraron lo que buscaban. Una fotografía donde aparecía ella, 7 años más joven, con el cabello largo y una sonrisa despreocupada, abrazada a un joven apuesto de ojos oscuros y sonrisa contagiosa. Rafael Mendoza. El apellido había despertado un recuerdo adormecido. Alejandro Mendoza, el hermano mayor de Rafael. Lo había visto solo un par de veces durante su relación, siempre distante, siempre ocupado con sus negocios internacionales. En aquella época, Alejandro ya era una figura prominente en el mundo empresarial, mientras Rafael intentaba encontrar su propio camino, a la sombra de su exitoso hermano. «No puede ser coincidencia», murmuró Lucía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La historia que había compartido con Rafael había sido intensa pero breve. Se conocieron en la universidad, se enamoraron con la urgencia de la juventud y planearon un futuro juntos, hasta que ella quedó embarazada. La reacción de Rafael había sido devastadora. Pánico, negación y finalmente abandono. Una semana después de su última discusión, Rafael murió en un accidente automovilístico, llevándose consigo cualquier posibilidad de resolución. La familia Mendoza nunca se había puesto en contacto con ella. En medio de su dolor y embarazo, Lucía asumió que la consideraban una aventura pasajera, indigna de compartir su duelo. Abandonó la universidad, cambió de número telefónico y se dedicó por completo a sobrevivir y criar a su hijo. Y ahora, 7 años después, Alejandro Mendoza aparecía en su vida ofreciéndole un trabajo demasiado conveniente. ¿Sabría que Mateo era su sobrino? ¿Era esta su forma de compensar el abandono? La indignación se mezcló con la confusión. Si Alejandro conocía la verdad, ¿por qué no lo había mencionado directamente? ¿Qué juego estaba jugando? Tomó su teléfono y contempló la tarjeta con el número de Alejandro. Tenía tantas preguntas, tanto resentimiento acumulado, pero también una necesidad desesperada de mejorar la vida de Mateo.
La oferta de trabajo podría cambiar su situación radicalmente. Antes de que pudiera decidir, el teléfono sonó en su mano, sobresaltándola. Era un número desconocido. «Señora Morales, soy Carmen Mendoza, hermana de Alejandro». Lucía se quedó sin aliento. Una voz del pasado, un apellido que había intentado olvidar. «¿Cómo obtuvo mi número?» «Mi hermano me lo proporcionó. Me gustaría reunirme con usted mañana, si es posible». «¿Alejandro le ha hablado de mí?» Lucía intentaba entender qué estaba sucediendo. Apenas me dijo que estaba considerando contratarla para la fundación. Hubo una pausa significativa. «Pero yo sé quién es usted realmente, Lucía». Reconocí su nombre de 1800. Inmediato. El corazón de Lucía latía con fuerza. «¿Qué quiere de mí?» «Solo hablar. Hay cosas que usted debería saber». La voz de Carmen se suavizó. «Cosas sobre Rafael y sobre su hijo». Acordaron encontrarse en una cafetería al día siguiente. Después de colgar, Lucía permaneció inmóvil, contemplando la fotografía de Rafael. El pasado, que había mantenido cuidadosamente sellado durante 7 años, amenazaba con desbordarse y arrastrarlo todo a su paso. Mientras tanto, en su ático, Alejandro servía su tercer whisky de la noche. Frente a él, varias fotografías antiguas estaban esparcidas sobre la mesa. En una de ellas, 3 jóvenes sonreían a la cámara. Alejandro, Carmen y Rafael, durante sus vacaciones en la costa, antes de que la vida los separara. Carmen había llamado apenas 1 hora antes, furiosa. «¿Cómo pudiste, Alejandro? Encontraste a la novia de Rafael, a la madre de su hijo, y ni siquiera me lo dijiste. ¿De qué estás hablando?» Alejandro había intentado sonar convincente, pero su hermana lo conocía demasiado bien. «No insultes mi inteligencia. Cuando mencionaste a Lucía Morales, investigué por mi cuenta. Es ella, ¿verdad? La chica de la que Rafael estaba enamorado. Y el niño. Dios mío, Alejandro, ¿has visto al niño?» Alejandro cerró los ojos, recordando el rostro de Mateo, sus gestos, la forma en que fruncía el ceño al concentrarse en el libro de dinosaurios. Los mismos gestos de Rafael. «Se parece a él», admitió finalmente. «¿Y qué piensas hacer?» «Al respecto, ofrecerle un trabajo a Lucía sin decirle que sabes quién es, sin decirle que su hijo tiene derecho a la herencia de Rafael. No estamos seguros de que sea hijo de Rafael. Por favor, Alejandro, la cronología encaja perfectamente. Rafael murió hace 7 años. El niño tiene 6. Ella desapareció de la universidad justo después del funeral». Alejandro no respondió. La verdad era que había reconocido a Lucía al instante. Su rostro había cambiado. Más delgado, más duro, con líneas de preocupación que no deberían estar ahí a sus 30 años, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Los ojos que miraban con adoración a Rafael en decenas de fotografías que su hermano había compartido orgullosamente. «Voy a hablar con ella», anunció Carmen finalmente. «Si tú no le dices la verdad, lo haré yo». Ahora, contemplando el ámbar oscuro de su whisky, Alejandro se preguntaba cómo había llegado a esta situación. 7 años atrás, devastado por la muerte de Rafael, había permitido que su padre manejara todos los asuntos personales de su hermano. La orden había sido clara: cortar lazos con cualquier relación pasajera, centrarse en preservar el legado empresarial. Alejandro, sumido en su propio dolor, no cuestionó estas decisiones. ¿Habría sabido su padre sobre el embarazo de Lucía? ¿Le habría negado deliberadamente a un niño su derecho a conocer su origen? El peso de estas preguntas lo abrumaba. Durante años había canalizado su dolor en construir el imperio empresarial que Rafael nunca vería. Ahora enfrentaba la posibilidad de que el verdadero legado de su hermano fuera un niño de 6 años que leía sobre dinosaurios en un armario de suministros. Tomó su teléfono y contempló el número de Lucía que su asistente había incluido en el expediente. Tenía que hablar con ella antes que Carmen, explicarle todo, pero ¿cómo comenzar esa conversación? ¿Cómo admitir que la había reconocido desde el principio y que, aún así, había pretendido que su encuentro era casual? Antes de que pudiera decidir, un mensaje de Carmen apareció en su pantalla. «Mañana me reuniré con ella.
Es tu última oportunidad para hacer lo correcto. Alejandro dejó el teléfono y vació su vaso de un trago. 7 años de silencio pesaban sobre él como una lápida. La cafetería Neruda, con sus librerías desgastadas y luces tenues, era el tipo de lugar donde las conversaciones difíciles parecían menos amenazantes. Carmen Mendoza ya estaba allí cuando Lucía llegó, fácilmente reconocible por su elegancia discreta y ese aire familiar que compartía con sus hermanos. «Gracias por venir», dijo Carmen, levantándose para saludarla. Lucía asintió tensamente, estudiando el rostro de la mujer que había conocido brevemente 7 años atrás, cuando su vida aún tenía la sencillez de una estudiante enamorada. «¿Alejandro sabe de esta reunión?», preguntó Lucía, rechazando cortésmente la carta que le ofrecía el camarero. «Lo sabe», confirmó Carmen, aunque probablemente esperaba ser él quien hablara. «Contigo primero». «¿De qué exactamente?». Carmen la miró con una mezcla de compasión y culpabilidad. «De Rafael, de Mateo, de por qué desaparecimos de tu vida cuando más nos necesitabas». La mención directa de Rafael provocó un dolor punzante en el pecho de Lucía. Durante años había practicado cómo reaccionaría si algún día se encontraba con la familia Mendoza, imaginando discursos llenos de dignidad y reproche. Pero ahora, sentada frente a Carmen, solo sentía un cansancio infinito. «No me debían». «Nada», respondió finalmente. Rafael dejó muy claro que no quería responsabilizarse por el embarazo. Su muerte no cambió eso. Carmen pareció genuinamente sorprendida. ¿Rafael supo del embarazo? Algo en su tono hizo que Lucía la mirara con atención. «Por supuesto que lo supo. Fue la última vez que hablamos. Me dijo que era demasiado joven para ser padre, que arruinaría su vida, que su familia nunca lo aceptaría». Su voz se quebró ligeramente. «Una semana después, supe de su accidente a través del periódico universitario». Carmen palideció. «Lucía, te juro que no sabíamos nada del embarazo. Después del funeral, intentamos contactarte. Fuimos a tu apartamento, pero ya te habías mudado. Llamamos a tu número, pero estaba dado de baja. ¿Por qué me buscarían? Porque Rafael te amaba». Carmen extrajo de su bolso un sobre amarillento. «Encontramos esto entre sus cosas. Nunca llegó a enviarlo». Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con la caligrafía inconfundible de Rafael. «Mi querida Lucía, he pasado 3 días intentando encontrar el valor para escribir estas palabras. Lo que te dije sobre el bebé fue imperdonable. El miedo me hizo comportarme como un cobarde, y no hay excusa que justifique mi reacción. Hablé con Alejandro anoche. Aunque está en Tokio por negocios, escuchó toda mi confesión y me dijo exactamente lo que necesitaba oír, que un hombre asume sus responsabilidades, que un hijo es un regalo, no una carga. Voy a verte mañana para pedirte perdón personalmente y decirte que quiero ser parte de la vida de nuestro hijo, que quiero que formemos una familia. Solo espero no haber destruido para siempre lo que teníamos. Con todo mi amor, Rafael». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía. 7 años de resentimiento, de preguntas sin respuesta, se desmoronaban ante esta revelación. «La carta está fechada el día de su accidente», explicó Carmen suavemente. «Iba a verte cuando ocurrió». Lucía cerró los ojos intentando procesar esta nueva versión de los hechos. «¿Y después? ¿Por qué nadie me buscó para decirme esto?» «Mi padre tomó el control de todo. Estaba destrozado por la muerte de Rafael y, bueno, siempre ha sido un hombre práctico. Cuando no pudimos localizarte fácilmente, decidió que debíamos respetar tu decisión de alejarte». Carmen hizo una pausa. «Alejandro estaba en Japón cuando todo ocurrió. Cuando regresó para el funeral, ya te habías desvanecido. ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿Alejandro me ofrece trabajo sin mencionar nada de esto?». Carmen suspiró. «Mi hermano es complicado. Creo que cuando vio a Mateo, algo despertó en él. La oportunidad de corregir lo que considera un grave error de nuestra familia». «¿Mateo?». Lucía se tensó. «¿Sabe Alejandro que Mateo es su sobrino?». «No lo ha dicho explícitamente, pero sería ciego si no lo viera. Mateo es idéntico a Rafael a su edad».
Un silencio pesado se instaló entre ellas. Lucía intentaba reconciliar la imagen de Alejandro Mendoza, el poderoso empresario que le había ofrecido una nueva vida, con la del hermano que intentaba enmendar un error del pasado. «Hay más», continuó Carmen, visiblemente incómoda. «Como hijo de Rafael, Mateo tiene derechos legales. Una herencia». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No quiero su dinero. No es cuestión de querer. Es su derecho». El teléfono de Carmen vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es Alejandro. Está aquí». Efectivamente, momentos después, la figura imponente de Alejandro Mendoza apareció en la entrada de la cafetería. Lucía lo observó avanzar hacia ellas, su expresión una mezcla de determinación y aprensión. «Veo que no has perdido tiempo, Carmen», dijo al llegar a la mesa, su voz controlada pero tensa. «Alguien tenía que hacer lo correcto», respondió su hermana. Alejandro se volvió hacia Lucía, cuyos ojos brillaban con una mezcla de lágrimas y furia contenida. «Señora Morales, Lucía, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué exactamente?» La voz de Lucía temblaba ligeramente. «Que me reconociste desde el principio, que sabías que Mateo es tu sobrino, que me ofreciste trabajo por lástima o culpa». «No fue así». Alejandro parecía genuinamente angustiado. «Te reconocí, sí, pero la oferta es legítima. Tu experiencia, tu situación de vida, te hacen ideal para dirigir la fundación. ¿Y por qué no mencionaste que sabías quién era yo?» Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Lucía notó con un sobresalto. Era idéntico al de Rafael cuando estaba nervioso. «Porque temía que rechazaras cualquier ayuda si sabías que venía de la familia que te falló». Su voz se suavizó. «Y porque no estaba seguro de cómo abordar el tema de Mateo». «Mateo no sabe nada sobre Rafael», aclaró Lucía. «Para él, su padre simplemente nos abandonó». «Tiene derecho a conocer su historia, Lucía», intervino Carmen suavemente. «Esa es mi decisión», respondió Lucía con firmeza. Se volvió hacia Alejandro. «¿Qué quieres realmente de nosotros?» Alejandro la miró directamente a los ojos. «Quiero la oportunidad de ser parte de la vida de Mateo, de conocer al hijo de mi hermano. Y sí, quiero ayudarte, compensar de alguna forma los años que nuestra familia estuvo ausente». Lucía sintió un torbellino de emociones contradictorias. Parte de ella quería rechazar cualquier contacto con los Mendoza, proteger a Mateo de las complicaciones que esta familia podría traer a sus vidas. Otra parte reconocía que su hijo merecía conocer su origen, tener una conexión con la familia de su padre. «Necesito tiempo», dijo finalmente, recogiendo su bolso, «para procesar todo esto, para decidir qué es lo mejor para Mateo». Alejandro asintió, respetando su decisión. «La oferta de trabajo sigue en pie, independientemente de todo lo demás. Si quieres un contrato formal, puedo tenerlo listo mañana». Lucía lo miró con desconfianza. «¿Por qué haría eso?» «Porque eres capaz, Lucía. Rafael siempre dijo que eras la persona más brillante que había conocido». Alejandro sonrió ligeramente. «Además, la fundación necesita a alguien que entienda realmente las dificultades que enfrentan las madres solteras. No es caridad, es sentido común». Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono sonó con una alarma. «Tengo que recoger a Mateo de la escuela». Se levantó apresuradamente, guardando la carta de Rafael en su bolso. «Me pondré en contacto cuando haya tomado una decisión». Mientras caminaba hacia la salida, Carmen la llamó. «Lucía, solo una cosa más. Nuestro padre no sabe nada de esto todavía. Está mayor y su salud es frágil. Alejandro y yo queremos manejar la situación con cuidado». Lucía asintió secamente y salió a la calle, donde el sol de Madrid la cegó momentáneamente. En pocas horas, su mundo se había desestabilizado por completo. La verdad sobre Rafael, la aparición de su familia, la oferta que podría cambiar el futuro de Mateo, era demasiado para procesar. Lo único que tenía claro era que, independientemente de su decisión, nada volvería a ser igual. «¿Este va a ser nuestro nuevo trabajo, mamá?» Mateo contemplaba con asombro el imponente edificio de la Fundación Esperanza para Madres,
recientemente renombrada y relocada a un elegante edificio en el centro de Madrid. Lucía asintió, apretando suavemente la mano de su hijo mientras cruzaban el vestíbulo de mármol. 2 semanas habían pasado desde su encuentro con Carmen y Alejandro. 2 semanas de insomnio, de debates internos, de sopesar cada posible escenario. Finalmente, había aceptado la oferta laboral, estableciendo límites claros. Su vida personal y la de Mateo permanecerían separadas de su relación profesional con Alejandro. «Buenos días, directora Morales», saludó una joven recepcionista. «El señor Mendoza la espera en la sala de juntas para presentarle al equipo». Directora Morales. El título aún sonaba extraño, casi como si perteneciera a otra persona. Lucía había pasado la última semana estudiando, frenéticamente, actualizándose en legislación social, programas de apoyo gubernamental, gestión de fundaciones sin ánimo de lucro. Era como volver a la universidad, pero con la presión añadida de saber que no podía permitirse fallar. «¿Puedo explorar mientras tienes tu reunión?», preguntó Mateo, sus ojos brillando ante la perspectiva de aventura. «Ana te mostrará la sala infantil», respondió Lucía, señalando a una educadora que esperaba pacientemente. «Cuando termine, vendré a buscarte». Mientras Mateo se alejaba entusiasmado con Ana, Lucía respiró profundamente y se dirigió a la sala de juntas. Se había vestido cuidadosamente para la ocasión, un traje sastre azul marino que había encontrado en una tienda de segunda mano, complementado con la única joya de valor que poseía, un collar de perlas que había pertenecido a su madre. Al entrar en la sala, encontró a Alejandro de pie junto a la ventana, conversando animadamente con un grupo de profesionales. Al verla, se acercó inmediatamente. «Lucía, bienvenida». Su tono era profesional pero cálido. «Permíteme presentarte al equipo». Durante la siguiente hora, Lucía conoció a abogados, trabajadores sociales, psicólogos y administradores que formarían parte de su equipo. La mayoría la trataba con un respeto cauteloso, claramente intrigados por esta desconocida que Alejandro Mendoza había nombrado directora. Solo Eduardo Vázquez, el mismo hombre que había intentado despedirla semanas atrás, no ocultaba su escepticismo. «Señora Morales», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «qué interesante trayectoria profesional, de limpiadora a directora ejecutiva, una verdadera historia de superación». Lucía sostuvo su mirada sin pestañear. «La experiencia viene en muchas formas, señor Vázquez. Algunas se adquieren en despachos con aire acondicionado, otras en las trincheras de la vida real». Un silencio tenso siguió a su respuesta. Alejandro, observando el intercambio, intervino suavemente. «Eduardo supervisará la parte financiera de la fundación, pero todas las decisiones programáticas serán tuyas, Lucía. Confío plenamente en tu visión». La reunión continuó con presentaciones de proyectos en curso y discusiones sobre la expansión planificada. Lucía participó activamente, sorprendiendo a muchos con sus preguntas incisivas y sugerencias prácticas. Los años de lucha le habían dado una perspectiva única sobre las necesidades reales de las mujeres a las que la fundación pretendía ayudar. Al concluir la reunión, Alejandro la invitó a conocer su oficina privada. El espacio, luminoso y funcional, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. «¿Qué te parece?», preguntó Alejandro, observándola con atención. «Es abrumador», admitió Lucía. «Hace 3 semanas estaba limpiando oficinas como esta. Y ahora es tuya. Por ahora». Lucía lo miró directamente. «Soy consciente de que mi posición aquí depende de tu buena voluntad. O de tu culpa». Alejandro frunció el ceño. «Te contraté por tus capacidades». «Lucía, la conexión con Rafael es complicada, lo admito, pero no es la razón principal». «¿No?». Lucía se acercó al ventanal, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. «Ambos sabemos que hay candidatos mucho más calificados para este puesto. Ninguno con tu perspectiva». Alejandro se situó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Mira, entiendo tu desconfianza, pero te pido que des una oportunidad a este proyecto. No por mí, ni siquiera por la memoria de Rafael, sino por las mujeres que podrás ayudar desde aquí». Algo en su tono,
una sinceridad despojada de pretensiones, hizo que Lucía lo mirara con nuevos ojos. Por un momento, vio más allá del poderoso empresario, del hermano de Rafael, y vislumbró al hombre cuyos ojos, como había dicho Mateo, compartían la misma tristeza que los suyos. «Lo intentaré», concedió finalmente, «pero necesito que respetes mi espacio personal. No quiero que te acerques a Mateo hasta que yo decida que es el momento adecuado para hablarle sobre su padre. Respetaré esa condición», acordó Alejandro, «aunque espero que reconsideres pronto. Mateo merece conocer su historia familiar». «Cuando esté lista», insistió Lucía, «y necesito tu palabra de que tu padre no interferirá. No quiero que Mateo enfrente rechazo o juicios. Mi padre está en Suiza en tratamiento médico». Alejandro hizo una pausa. «Pero debo advertirte, Lucía, cuando regrese y sepa sobre Mateo, querrá conocerlo. Es un hombre complicado, pero la sangre significa mucho para él». «La sangre no creó un vínculo cuando más lo necesitábamos», respondió Lucía con amargura. «No sabíamos del embarazo, Lucía. Si lo hubiéramos sabido, ¿qué? ¿Habrían acogido a la novia embarazada de Rafael con los brazos abiertos? ¿Una estudiante sin conexiones, sin dinero?» Alejandro no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz contenía un dolor que sorprendió a Lucía. «No lo sé. Quisiera pensar que sí, pero no puedo hablar por mi padre. Lo que sí sé es que yo habría estado ahí para ti y para Mateo. Rafael confiaba en mí. Me llamó para hablarme del embarazo, para pedirme consejo. Le dije que afrontara su responsabilidad, que un hijo era un regalo». Su voz se quebró ligeramente. «Si hubiera sabido que esa sería nuestra última conversación». Lucía sintió que algo se ablandaba en su interior. La pérdida de Rafael había sido devastadora para ella, pero también lo había sido para su familia. Alejandro había perdido a su hermano menor, al confidente con quien había crecido. «No puedo cambiar el pasado, Lucía», continuó Alejandro, «pero puedo intentar hacer lo correcto ahora. Para Mateo, para ti, para honrar la memoria de Rafael». Antes de que Lucía pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Eduardo Vázquez entró sin esperar invitación. «Disculpen la interrupción», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. «Alejandro, los inversionistas japoneses llegaron antes de lo previsto. Están esperando en la sala de conferencias». «Gracias. Eduardo, estaré allí en un momento». Cuando Eduardo se retiró, Alejandro se volvió hacia Lucía. «Debo irme, pero antes quería invitarte a cenar mañana, para discutir los detalles del programa de microcréditos que propusiste». Hizo una pausa. «Es una invitación profesional, por supuesto». Lucía lo estudió por un momento. «¿Es realmente así, Alejandro? ¿O es tu forma de intentar acercarte a nosotros personalmente?» Alejandro sonrió ligeramente. «No pueden ser ambas cosas». Lucía no pudo evitar devolverle la sonrisa, aunque con reserva. «Supongo que lo descubriremos mañana». Mientras Alejandro se retiraba a su reunión, Lucía permaneció en la oficina, asimilando todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. Su vida, que durante años había seguido un patrón de supervivencia día a día, ahora se expandía en direcciones inesperadas. Lo que no sabía era que, mientras ella contemplaba su nueva realidad, Eduardo Vázquez hacía una llamada discreta desde su oficina. «Señor Mendoza, lamento molestarle en Suiza, pero hay algo que debe saber sobre las recientes decisiones de su hijo respecto a la fundación». La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del restaurante mientras Lucía escuchaba a Alejandro explicar los detalles del programa de microcréditos. Era su tercera cena profesional en 2 semanas, y ambos mantenían la pretensión de que estos encuentros eran estrictamente laborales, aunque la conversación inevitablemente derivaba hacia temas personales. «El problema con los programas tradicionales», continuaba Alejandro, «es que exigen garantías que la mayoría de estas mujeres no pueden ofrecer. Tu propuesta de utilizar la comunidad como aval colectivo es brillante». Lucía sonrió, permitiéndose disfrutar del momento. El restaurante era elegante pero discreto, el tipo de lugar donde los empresarios cerraban tratos importantes, lejos de miradas indiscretas. Se sentía extrañamente cómoda en este entorno que, semanas atrás,
habría considerado completamente ajeno a su realidad. Aprendí sobre ese modelo cuando estudiaba, explicó. Se ha implementado con éxito en comunidades rurales de Latinoamérica y Asia. Las mujeres se apoyan mutuamente. La tasa de reembolso supera el 95%. Impresionante, asintió Alejandro. Su mirada se detuvo un momento más de lo necesario en el rostro de Lucía. ¿Sabes? Cada día me convenzo más de que tomé la decisión correcta al contratarte. Lucía dio un sorbo a su vino. Incluso con toda la resistencia interna. ¿Te refieres a Eduardo? Alejandro sonrió. No te preocupes por él. Es eficiente pero tradicional. Le cuesta adaptarse a los cambios. Me mira como si en cualquier momento fuera a robar la platería. Ambos rieron, y Lucía notó cómo la tensión que había caracterizado sus primeros encuentros se disipaba gradualmente. Había algo en Alejandro que le resultaba cada vez más difícil reconciliar con la imagen del frío empresario que había imaginado. Su pasión por los proyectos sociales parecía genuina. Su interés por las historias de las mujeres que ayudaban sincero. ¿Cómo está Mateo?, preguntó Alejandro, cambiando de tema. Carmen mencionó que lo vio en la fundación el otro día. Dijo que estaba organizando una biblioteca infantil. Lucía sonrió con orgullo. Es cierto. Convenció a los voluntarios para clasificar los libros por edades y temas. Tiene una mente muy estructurada. Como Rafael, murmuró Alejandro, casi para sí mismo. Luego, notando la expresión de Lucía, añadió rápidamente. Lo siento. Sé que... Acordamos no hablar de eso. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente Lucía suspiró. No podemos evitarlo eternamente, ¿verdad? Rafael siempre estará ahí, como un fantasma entre nosotros. No tiene por qué ser así, respondió Alejandro suavemente. Rafael conecta nuestras vidas, pero no define nuestra relación actual. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Y cómo definirías nuestra relación actual, Alejandro? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Lucía vibró con insistencia. Era el número de Elena, la niñera que cuidaba a Mateo esa noche. Disculpa, debo atender, dijo levantándose rápidamente. Al alejarse unos pasos y contestar, su expresión cambió instantáneamente. ¿Qué? ¿Estás segura? Voy para allá inmediatamente. Regresó a la mesa, pálida y agitada. Tengo que irme. Mateo tiene fiebre alta y dificultad para respirar. Elena lo está llevando al hospital. Alejandro se levantó de inmediato. Te llevo. Mi coche está más cerca. No hubo discusión. Minutos después, el potente vehículo de Alejandro avanzaba bajo la lluvia mientras Lucía llamaba repetidamente a Elena para obtener actualizaciones. Su rostro reflejaba un miedo visceral que Alejandro reconoció de inmediato. El terror de un padre ante la posibilidad de perder a su hijo. En el hospital encontraron a Mateo siendo atendido en urgencias. El diagnóstico, un ataque severo de asma desencadenado por una infección respiratoria. Necesitaría permanecer ingresado, al menos durante la noche. Las horas siguientes transcurrieron en una nebulosa de preocupación. Alejandro permaneció junto a Lucía, gestionando discretamente los trámites administrativos, asegurándose de que Mateo recibiera la mejor atención posible. Cuando finalmente estabilizaron al niño y lo trasladaron a una habitación privada, Lucía se derrumbó en una silla junto a la cama, física y emocionalmente agotada. Nunca había tenido un ataque tan fuerte, murmuró, acariciando suavemente el cabello de Mateo, quien dormía bajo el efecto de la medicación. El médico dice que necesitará un tratamiento regular, inhaladores especiales. No te preocupes por eso ahora, respondió Alejandro, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Lo importante es que está bien. Todo lo demás se puede resolver. Lucía lo miró con gratitud. Gracias por quedarte. No tenías que hacerlo. ¿Bromeas? Es mi... Alejandro se detuvo, pero las palabras no dichas flotaron entre ellos. Es mi sobrino. Lucía suspiró profundamente. Creo que... Es momento de tomar algunas decisiones, Alejandro. Sobre Mateo, sobre su derecho a conocer su historia. Estoy de acuerdo, pero no ahora. Ahora debes descansar.
Insistió en que Lucía durmiera en el sofá de la habitación mientras él velaba a Mateo. Sorprendentemente, ella aceptó, rendida por el agotamiento. Alejandro permaneció despierto, observando alternativamente a Mateo y a Lucía, sintiendo un extraño sentido de pertenencia, como si estos dos desconocidos que habían entrado abruptamente en su vida fueran, de alguna manera, la familia que nunca supo que necesitaba. Cuando Mateo se agitó en sueños, Alejandro se acercó instintivamente, ajustando suavemente la mascarilla de oxígeno. El niño abrió brevemente los ojos. «¿Tío Alejandro?», murmuró semiconsciente. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Había escuchado correctamente? ¿O Mateo, en su estado febril, había intuido alguna conexión? «Estoy aquí, Mateo», respondió suavemente. «Duerme. Todo está bien». El niño volvió a dormirse, pero las palabras quedaron resonando en la mente de Alejandro. «Tío Alejandro», un título que nunca pensó que escucharía, que nunca supo que anhelaba hasta ese momento. La mañana trajo mejores noticias. La fiebre había cedido y los médicos consideraban que Mateo podría recibir el alta al día siguiente con un tratamiento adecuado para controlar el asma. Lucía, más descansada pero aún preocupada, insistió en que Alejandro regresara a sus obligaciones. «Has perdido toda la noche. Debes tener reuniones importantes». «Nada más importante que esto», respondió él con firmeza. «Además, ya lo reprogramé todo desde mi teléfono». Lucía lo miró con una expresión indescifrable. «¿Por qué haces todo esto, Alejandro? ¿Es solo por Rafael? ¿Por la culpa?» Alejandro sostuvo su mirada. «Al principio, quizás, pero ahora dudo. Ahora es por ustedes, por ti y por Mateo, porque me importan». Algo cambió en la expresión de Lucía, una suavización casi imperceptible. Alejandro continuó. «Sé que es complicado, que nuestras vidas se entrelazan de formas que ninguno de los dos eligió, pero estos días trabajando juntos, conociéndote realmente», hizo una pausa. «Creo que podríamos intentar construir algo positivo a partir de esta situación, si me lo permites». Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Un hombre mayor, de porte distinguido y expresión severa, entró seguido por Eduardo Vázquez, cuyo rostro mostraba una mezcla de triunfo y aprensión. «Así que es cierto», dijo el hombre mirando alternativamente a Mateo y a Lucía. «El hijo bastardo de Rafael y su madre han regresado a nuestras vidas». Alejandro se levantó de un salto. «Padre, ¿qué demonios haces aquí? Deberías estar en Suiza». «Regresé en cuanto Eduardo me informó de tus arreglos personales». El patriarca de los Mendoza avanzó hacia la cama donde Mateo dormía, ajeno a la tensión que se acumulaba en la habitación. «Así que este es el niño. El parecido es innegable». Lucía se interpuso protectoramente entre el hombre y su hijo. «Usted no tiene derecho a estar aquí. Le pido que se vaya». «¿No tengo derecho?». El hombre sonrió fríamente. «Soy Francisco Mendoza. Ese niño lleva mi sangre, aunque usted haya decidido ocultarlo durante años». «Suficiente, padre», intervino Alejandro, su voz tensa pero controlada. «Este no es el momento ni el lugar. Mateo está enfermo y necesita descansar». Francisco Mendoza observó a su hijo con desdén. «Siempre fuiste débil, Alejandro, dejándote manipular por una cara bonita, igual que Rafael». «Señor Mendoza», intervino Lucía, su voz temblando ligeramente pero firme. «No sé qué le han dicho sobre mí, pero le aseguro que no busco nada de su familia. He criado a Mateo sola durante 6 años y puedo seguir haciéndolo». «Por supuesto que busca algo», respondió Francisco. «Un trabajo ejecutivo, acceso a nuestra fortuna». Miró a Eduardo, quien asintió en confirmación. «¿Cree que no sé reconocer un oportunista cuando lo veo?». Alejandro dio un paso adelante, situándose junto a Lucía. «Te equivocas, padre. Lucía ni siquiera quería aceptar el trabajo. Fui yo quien insistió. Por culpa, por debilidad». Francisco sacudió la cabeza. «Pero esto se acabó. He hablado con los abogados. Si ese niño es realmente hijo de Rafael, iniciaremos los procedimientos para establecer nuestros derechos como familia». «¿Derechos?». Lucía palideció. «¿Qué quiere decir exactamente?». «Custodia compartida, como mínimo».
respondió Francisco con frialdad. Un Mendoza debe ser educado como tal. El monitor cardíaco de Mateo comenzó a emitir pitidos más rápidos. El niño se movía inquieto, despertando gradualmente, perturbado por las voces alteradas. «Por favor, deténgase», suplicó Lucía. «Está alterando a mi hijo». «Nuestro hijo», corrigió Francisco. «El hijo de Rafael, un Mendoza». Mateo abrió los ojos, confundido y asustado por las caras desconocidas y las voces tensas. «¿Mamá?». Lucía se volvió inmediatamente hacia él, intentando sonreír a través de las lágrimas que amenazaban con formarse. «Estoy aquí, cariño. Todo está bien». «Alejandro», continuó Francisco ignorando la situación, «espero que recapacites y dejes de apoyar esta situación. Tienes responsabilidades con la empresa, con nuestro apellido». «Mi responsabilidad ahora es con ellos», respondió Alejandro firmemente, «con Mateo y con Lucía. Si quieres iniciar una batalla legal, adelante, pero no cuentes conmigo». Francisco miró a su hijo con una mezcla de decepción e ira. «Siempre fuiste una decepción, Alejandro, incapaz de poner los intereses familiares por encima de tus sentimentalismos. Quizás porque aprendí que la familia es mucho más que un apellido o una cuenta bancaria». Francisco se volvió hacia Eduardo, quien observaba la escena con mal disimulada satisfacción. «Vámonos. Mis abogados se pondrán en contacto». Miró una última vez a Mateo. «Bienvenido a la familia, pequeño. Pronto entenderás lo que significa ser un Mendoza». Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Mateo miraba a su madre con ojos asustados. «¿Quién era ese señor enojado, mamá? ¿Por qué dijo que soy parte de su familia?». Lucía miró a Alejandro, un mundo de preguntas y miedos en sus ojos. Él asintió levemente, ofreciendo su apoyo silencioso. Había llegado el momento de las verdades, quisieran o no. «Mateo, cariño», comenzó Lucía, sentándose junto a su hijo y tomando su pequeña mano entre las suyas. «Hay algo muy importante que necesito contarte sobre tu papá». La habitación de hospital se transformó en un espacio sagrado, mientras Lucía, con voz suave y medida, desvelaba a Mateo la verdad sobre su origen. Alejandro permaneció discretamente en un rincón, testigo silencioso de un momento que cambiaría para siempre la vida de ambos. «Tu papá se llamaba Rafael Mendoza», explicaba Lucía, mostrando a Mateo una fotografía desgastada que siempre llevaba en su cartera. «Era un hombre brillante y soñador. Le encantaban los libros de aventuras, igual que a ti». Los ojos de Mateo estudiaban la imagen con fascinación. «Se parece a mí», susurró, tocando el rostro sonriente de la fotografía. «Sí, te pareces mucho a él», confirmó Lucía, conteniendo la emoción. «Rafael y yo nos conocimos en la universidad, nos enamoramos y fuimos muy felices juntos. ¿Por qué nunca me hablaste de él antes?». Lucía respiró profundamente. «Porque a veces los adultos cometemos errores, cariño. Cuando supe que iba a tenerte, tu papá y yo tuvimos problemas. Él tenía miedo de ser padre tan joven. Discutimos y nos separamos. ¿No me quería?». La pregunta, formulada con inocente directa, atravesó el corazón de Lucía. «No, amor, no es eso». Estaba asustado, confundido, pero luego cambió de opinión. Quería volver con nosotros, formar una familia. Lucía miró brevemente a Alejandro. «El día que venía a buscarme para decírmelo, tuvo un accidente de coche. Falleció, Mateo. Tu papá murió antes de que nacieras». Mateo procesaba la información con una seriedad impropia de su edad. «¿El señor enojado era su papá? ¿Mi abuelo?». «Sí», respondió Lucía. «Y Alejandro, el señor Alejandro es el hermano de tu papá, tu tío». Mateo miró a Alejandro con nuevos ojos, reconociendo ahora el vínculo que los unía. «Por eso me regalaste el libro de dinosaurios, porque eres mi tío». Alejandro se acercó lentamente, inseguro de su lugar en esta conversación íntima. «Así es, Mateo. No sabía que eras mi sobrino cuando nos conocimos, pero ahora que lo sé me gustaría ser parte de tu vida. Si tú quieres, claro». Mateo consideró la propuesta con sorprendente madurez. ¿Por qué el abuelo estaba tan enfadado? Lucía y Alejandro intercambiaron miradas. «El abuelo Francisco es un hombre complicado», explicó Alejandro.
Está triste porque perdió a tu papá y no te conoció durante mucho tiempo. A veces, cuando las personas están tristes, se enfadan. Como cuando rompí el marco de fotos de papá y tú lloraste, pero luego me gritaste, razonó Mateo mirando a su madre. Lucía sonrió entre lágrimas. Exactamente así. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Mateo, la preocupación ensombreciendo su rostro infantil. ¿Vamos a vivir con ellos? No quiero vivir con el abuelo enfadado. No, cariño. Seguiremos viviendo en nuestra casa, le aseguró Lucía, aunque un destello de incertidumbre cruzó sus ojos. Pero ahora conoces a tu familia paterna. Tienes un tío, una tía llamada Carmen que está deseando conocerte, y un abuelo que necesita tiempo para acostumbrarse a la idea. Mateo asintió procesando toda esta nueva información. Luego miró a Alejandro con curiosidad. ¿Tú también sabes mucho sobre dinosaurios como papá? Alejandro sonrió, agradecido por la simpleza infantil que aligeraba el momento. No tanto como él, pero puedo aprender. Tal vez podrías enseñarme. Mateo sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Tengo muchos libros. Podemos leerlos juntos. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Una enfermera entró para revisar a Mateo y Lucía aprovechó para salir al pasillo, necesitando un momento para recomponerse. Alejandro la siguió. «Lo has hecho increíblemente bien», le dijo con admiración. Lucía se apoyó contra la pared, exhausta emocionalmente. No tenía alternativa después de la intervención de tu padre. Lo siento. Eduardo debió informarle. No importa quién se lo dijo. Era inevitable que lo supiera eventualmente. Lucía lo miró directamente. ¿Hablabas en serio? Sobre la custodia compartida. ¿Tu padre realmente intentaría...? Alejandro suspiró profundamente. Mi padre es un hombre de otra época. Para él, el apellido Mendoza lo significa todo. Verá a Mateo como parte de ese legado, algo que debe controlar y proteger. Es mi hijo, Alejandro. Lo he criado sola durante 6 años, mientras tu familia ni siquiera sabía que existía. Lo sé, y te prometo que no permitiré que nadie intente quitártelo. Alejandro dudó un momento, pero también creo que Mateo merece conocer esa parte de su familia, tener una relación con nosotros. Incluso con tu padre. Francisco no es un mal hombre, Lucía. Es terco, tradicional y a veces insoportable, pero también es capaz de amar profundamente. Perdió a Rafael cuando apenas comenzaba a reconciliarse con él después de años de desacuerdos. Esa pérdida lo destruyó de formas que no imaginas. Lucía consideró sus palabras. No quiero una guerra, Alejandro, pero tampoco permitiré que nadie lastime a Mateo o intente controlarnos. Podemos establecer límites claros, visitas supervisadas al principio, quizás, darle tiempo a mi padre para que aprenda a conocer a Mateo como persona, no solo como heredero. La enfermera salió de la habitación, informándoles que Mateo estaba preguntando por ellos. Antes de regresar, Lucía detuvo a Alejandro con una mano en su brazo. Hay algo más que debemos aclarar, Alejandro. Esto cambia nuestra relación profesional. No puedo seguir trabajando para ti bajo estas circunstancias. ¿Por qué no? Porque ahora hay demasiadas complicaciones personales, porque tu padre verá mi posición como un intento de aprovechamiento, porque... Lucía bajó la voz. Porque lo que está creciendo entre nosotros hace imposible mantener una relación puramente profesional. Alejandro la miró intensamente. ¿Y qué está creciendo entre nosotros, Lucía? Ella sostuvo su mirada. No lo sé. Y ese es precisamente el problema. Todo está sucediendo demasiado rápido. Necesito espacio para pensar, para reorganizar mi vida y la de Mateo. Entiendo, respondió Alejandro, aunque la decepción era evidente en su voz. Pero la fundación te necesita. Las mujeres a las que ayudamos te necesitan. No renuncies a eso por las complicaciones entre nosotros. Lucía no respondió inmediatamente. Finalmente, con un suspiro, dijo, hablaremos de esto cuando Mateo esté mejor. Por ahora, concentrémonos en él. Al regresar a la habitación, encontraron a Mateo hojeando un libro que Alejandro había traído esa mañana. Su rostro se iluminó al verlos. «Mamá, ¿sabías que el tío Alejandro tiene fotos de papá cuando era pequeño?
Dice que se metía en muchos líos, como yo. Lucía sonrió, conmovida por la naturalidad con la que Mateo había adoptado ya el término tío. Ah, sí. Quizás el tío Alejandro pueda contarte algunas historias. Alejandro captó la invitación implícita y se sentó junto a la cama. ¿Quieres oír sobre la vez que tu papá intentó construir un cohete en el jardín y casi incendia la casa de los abuelos? Mientras Alejandro relataba anécdotas de su infancia compartida con Rafael, Lucía observaba la interacción con sentimientos encontrados. Era hermoso ver a Mateo conocer a su padre a través de estas historias, pero también doloroso recordar cuánto habían perdido, cuántos años de conexión familiar que nunca recuperarían. Lo que ninguno de ellos notó fue a Eduardo Vázquez observando la escena desde el pasillo, a través de la puerta entreabierta. Su expresión calculadora reflejaba que este pequeño drama familiar estaba lejos de resolverse. 3 días después de salir del hospital, Lucía recibió un sobre certificado. Al abrirlo, encontró un documento legal. Francisco Mendoza solicitaba formalmente una prueba de paternidad y, en caso de resultado positivo, derechos de visita regulares con Mateo. Con manos temblorosas, Lucía llamó a Alejandro. «Tu padre no ha perdido el tiempo», dijo en cuanto él respondió sin molestarse en saludar. «Lucía, lo siento. Intenté hablar con él, pero quiere una prueba de paternidad, Alejandro. Como si yo fuera una mentirosa oportunista, como si Mateo no fuera evidentemente hijo de Rafael. Lo sé, es innecesario, pero quizás deberíamos considerarlo una formalidad y seguir adelante. Una vez confirmado, podemos negociar los términos de la relación entre Mateo y mi padre». «¿Negociar?». La voz de Lucía se quebró. «¿Como si fuera una transacción comercial? Se trata de mi hijo, Alejandro. Nuestro sobrino», corrigió él suavemente. «Hijo de Rafael, parte de nuestra familia también». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. «Necesito verte», dijo finalmente Alejandro. «No por teléfono. Hay cosas que debemos discutir en persona». Acordaron encontrarse en un parque cercano al apartamento de Lucía. Era un lugar tranquilo donde Mateo solía jugar, ahora en la escuela bajo el cuidado temporal de una enfermera pediátrica que Alejandro había contratado para supervisar su recuperación. Cuando Lucía llegó, encontró a Alejandro sentado en un banco visiblemente tenso. Junto a él había una mujer elegante que reconoció inmediatamente: Carmen Mendoza. «Espero que no te importe», dijo Alejandro, levantándose para saludarla. Carmen quería estar presente. «Por supuesto», respondió Lucía intentando ocultar su sorpresa. «Hola, Carmen». Carmen le ofreció una sonrisa genuina. «Gracias por venir, Lucía. Siento mucho todo esto. Mi padre puede ser difícil». Los tres se sentaron formando un extraño triángulo de alianzas inciertas. «He hablado con nuestros abogados», comenzó Alejandro. «Si aceptas la prueba de paternidad, podemos establecer un acuerdo legal que proteja tus derechos como madre mientras permite cierta participación de nuestra familia en la vida de Mateo». «¿Y si me niego?». Carmen y Alejandro intercambiaron miradas. «Mi padre es un hombre obstinado», respondió Carmen. «Si se convence de que Mateo es su nieto, no descansará hasta formar parte de su vida, con o sin tu consentimiento. ¿Me está amenazando con un litigio por custodia? Te está ofreciendo una oportunidad de resolver esto amistosamente», aclaró Alejandro. «Aunque sus métodos sean cuestionables, su interés en Mateo es genuino. Perdió a Rafael. Ve en Mateo una segunda oportunidad». Lucía contempló el estanque frente a ellos, donde algunos niños jugaban con barquitos de papel. «¿Qué pasaría exactamente si acepto la prueba y, como todos sabemos, confirma que Mateo es hijo de Rafael?» «Estableceríamos un régimen de visitas gradual», explicó Alejandro, «comenzando con encuentros supervisados, quizás en la casa de Carmen o en mi apartamento. Con el tiempo, si todo va bien, Mateo podría pasar algún fin de semana ocasional en la casa familiar». «¿Y la parte económica? Porque estoy segura de que tu padre también tiene planes al respecto». Carmen intervino. «Rafael dejó un fideicomiso considerable. Como su hijo, Mateo tiene derecho legal a esos fondos. Además, mi padre querrá establecer un fideicomiso educativo
para asegurar que Mateo pueda asistir a las mejores escuelas. No necesitamos su dinero, respondió Lucía automáticamente. No se trata de lo que necesiten, dijo Alejandro. Se trata del derecho de Mateo a su herencia. Piénsalo, Lucía. Esos recursos podrían ofrecerle oportunidades que de otro modo serían inalcanzables. Lucía guardó silencio, procesando todo. Finalmente preguntó, ¿y tu padre? ¿Aceptará mis condiciones sobre cómo criar a Mateo? ¿Respetará que soy yo quien toma las decisiones finales sobre su educación, sus valores? Carmen y Alejandro intercambiaron otra mirada, esta vez más incómoda. Mi padre es tradicional, respondió Carmen diplomáticamente. Eso no responde mi pregunta. Alejandro suspiró. Será difícil, Lucía, no te mentiré, pero estamos dispuestos a servir como mediadores, a establecer límites claros que todos deban respetar. Lucía miró a Carmen, buscando una perspectiva diferente. ¿Tú qué opinas de todo esto? Sinceramente, Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que Mateo merece conocer a su familia paterna. Creo que tú mereces apoyo después de años criándolo sola. Pero también creo que mi padre necesita entender que no puede simplemente tomar el control como hace con todo lo demás. Hizo una pausa. Rafael te amaba, Lucía. En sus últimos meses no hablaba de otra cosa. Creo que él querría que encontráramos una forma de estar unidos por Mateo, no divididos. Las palabras de Carmen resonaron profundamente en Lucía. Por primera vez desde que comenzó este torbellino, sintió que alguien realmente entendía la complejidad emocional de la situación. De acuerdo, dijo finalmente. Aceptaré la prueba de paternidad y negociaremos un acuerdo, pero con condiciones no negociables. La custodia primaria sigue siendo mía. Cualquier decisión importante sobre Mateo requiere mi aprobación. Las visitas comenzarán gradualmente y siempre con supervisión al principio. Me parece justo, asintió Alejandro. Luego, dudando un momento, añadió, «Hay algo más, Lucía, sobre tu trabajo en la fundación. Ya lo sé, es inapropiado ahora que somos lo que sea que somos». Al contrario, intervino Carmen. La junta directiva votó ayer. Quieren que continúes como directora, pero con autonomía completa. Reportarías directamente a la junta, no a Alejandro o a la estructura corporativa del Grupo Torreblanca. Lucía miró a Alejandro con sorpresa. ¿Tú organizaste esto? Fue idea de Carmen. En realidad, y tiene sentido, tu trabajo allí es excepcional. Las mujeres confían en ti, se identifican contigo. Sería un error perder eso por complicaciones familiares. Lucía se volvió hacia Carmen. Gracias. No esperaba este tipo de apoyo. Somos familia ahora, Lucía, te guste o no. Carmen sonrió. Y la familia Mendoza no es solo mi padre. También somos Alejandro y yo. Y ahora tú y Mateo. Mientras discutían los detalles prácticos del acuerdo, Lucía observaba a los hermanos Mendoza, notando por primera vez los pequeños gestos y expresiones que compartían con Rafael, los mismos que ahora veía en Mateo. Por mucho que quisiera mantener su independencia, la verdad era innegable. Estas personas eran familia de su hijo. Y tal vez, con el tiempo, podrían convertirse en algo parecido a una familia para ella también. Lo que ninguno de ellos podía prever era que, mientras ellos buscaban un terreno común, Francisco Mendoza tenía sus propios planes para el futuro de Mateo. Planes que iban mucho más allá de simples visitas ocasionales. La mansión Mendoza, un imponente edificio de piedra y cristal en las afueras de Madrid, intimidaba incluso bajo el sol primaveral. Lucía, sujetando firmemente la mano de Mateo, intercambió una mirada nerviosa con Alejandro, quien los había recogido personalmente para esta primera reunión formal con Francisco. «Todo saldrá bien», le aseguró él, colocando suavemente su mano en la espalda de Lucía. «Carmen ya está dentro, y yo no me separaré de ustedes». 2 semanas habían pasado desde la prueba de paternidad que, como era previsible, confirmó que Mateo era hijo biológico de Rafael Mendoza. Durante ese tiempo, Alejandro y Carmen habían trabajado incansablemente para preparar tanto a Mateo como a Francisco para este encuentro. El mayordomo les abrió la puerta,
conduciendo al grupo hasta una espaciosa sala con enormes ventanales que daban a un jardín meticulosamente cuidado. Francisco Mendoza esperaba de pie junto a la chimenea, su postura rígida revelando la tensión que intentaba ocultar. «Bienvenidos», dijo con formalidad excesiva. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Mateo, estudiándolo con intensidad apenas disimulada. Carmen se adelantó, rompiendo el incómodo silencio. «Papá, te presento oficialmente a Mateo. Mateo, este es tu abuelo Francisco». Mateo, que había sido preparado cuidadosamente para este momento, dio un paso adelante con una mezcla de curiosidad y cautela. «Hola, abuelo. Me gustan sus jardines». Algo en la expresión de Francisco se suavizó ligeramente. «¿Te gustan los jardines? Tu padre también los adoraba cuando tenía tu edad. Solía esconderse entre los setos durante horas, inventando aventuras». «¿De verdad?». Los ojos de Mateo se iluminaron con interés genuino. «¿Puedo ver dónde se escondía?». Francisco miró a Lucía, buscando su aprobación. Este pequeño gesto, este reconocimiento de su autoridad maternal, no pasó desapercibido para ella. «Claro», asintió Lucía, «pero no te alejes. Demasiado. Puedo mostrarle los jardines», ofreció Carmen, «y así ustedes pueden hablar tranquilamente». Cuando Carmen y Mateo salieron, la tensión en la sala se intensificó. Francisco indicó a Lucía y Alejandro que tomaran asiento, mientras él permanecía de pie, como si la posición le otorgara cierta ventaja. «Los resultados de la prueba son concluyentes», comenzó sin preámbulos. «Mateo es un Mendoza por derecho propio». «Es un Morales Mendoza», corrigió Lucía suavemente. «Y es, ante todo, un niño de 6 años que necesita estabilidad y amor, no disputas familiares». Francisco la miró con renovado interés. «Veo que no se deja intimidar fácilmente, señorita Morales». «He criado a mi hijo sola durante 6 años, señor Mendoza. He enfrentado desalojos, turnos dobles, noches sin dormir. Su mirada severa difícilmente me asusta». Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó el rostro del patriarca. «Alejandro me ha explicado los términos que usted propone para nuestras interacciones familiares. Y son aceptables por ahora». Francisco se sentó finalmente enfrentándolos. «Pero tengo algunas condiciones adicionales. Quiero que Mateo reciba la mejor educación posible. La Academia San Miguel tiene un excelente programa primario». «San Miguel es un internado», señaló Lucía tensándose. «Con excelentes opciones para externos», aclaró Francisco. «No sugiero separarlo de usted, solo ofrecerle las oportunidades que Rafael habría querido para él». Lucía y Alejandro intercambiaron miradas. Esta concesión era inesperada y reveladora. «También deseo establecer un fideicomiso educativo», continuó Francisco, «administrado conjuntamente por usted y por un representante de la familia, para garantizar su futuro». «Podemos discutir eso», concedió Lucía cautelosamente. «Y finalmente», Francisco hizo una pausa significativa, «me gustaría que consideraran mudarse a una propiedad más adecuada. La familia tiene varios apartamentos en zonas seguras de Madrid. Podrían usar uno, a su nombre por supuesto, para que Mateo crezca en un entorno más favorable». Ahí estaba, el control financiero que Lucía tanto temía. «Aprecio la oferta, señor Mendoza, pero nuestro apartamento actual es nuestro hogar. Mateo tiene amigos en el barrio, su escuela está cerca». «Un barrio con una de las tasas de criminalidad más altas de Madrid», interrumpió Francisco. «Una escuela pública con recursos limitados. Entiendo su orgullo, señorita Morales, pero le pido que considere lo que es mejor para Mateo». Alejandro intervino. «Padre, acordamos respetar las decisiones de Lucía sobre la crianza de Mateo. Y lo hago. Simplemente ofrezco alternativas». Francisco miró a Lucía directamente. «No soy el villano que usted imagina, señorita Morales. Soy un hombre que perdió a su hijo y que ahora descubre que tiene un nieto que ha vivido 6 años sin los privilegios y oportunidades que le corresponden por derecho». «No son los privilegios lo que hacen feliz a un niño», respondió Lucía. «Es el amor, la seguridad, la consistencia. Y yo no discuto eso. Usted claramente ha sido una madre excepcional en circunstancias difíciles, pero ¿no merece Mateo ambas cosas?».
¿Amor y oportunidades? Antes de que Lucía pudiera responder, risas infantiles llegaron desde el jardín. A través de los ventanales vieron a Mateo corriendo entre los setos, con Carmen siguiéndolo en un improvisado juego de persecución. La espontánea alegría del momento contrastaba dramáticamente con la tensa conversación en la sala. «Mírelo», dijo Francisco suavemente. «Es igual a Rafael a su edad. La misma sonrisa, la misma energía irrefrenable». Por primera vez, Lucía vio más allá de la fachada autoritaria del patriarca, vislumbrando al hombre que había perdido a su hijo y ahora veía un fantasma de su pasado corriendo por los mismos jardines. «Señor Mendoza», dijo con voz más suave, «entiendo que quiera lo mejor para Mateo. Yo también lo quiero, pero necesito que entienda algo fundamental. Mateo no es Rafael. No puede recuperar a su hijo a través de él». Francisco la miró con sorpresa, como si Lucía hubiera expresado un pensamiento que él mismo no se había atrevido a formular. «No pretendo reemplazar a Rafael», respondió finalmente, su voz ligeramente menos firme, «pero tampoco puedo ignorar el parecido, la conexión. Nadie le pide que lo ignore, solo que respete que Mateo es su propia persona, con su propia vida y su propia madre que toma las decisiones finales sobre su bienestar». Un silencio reflexivo llenó la sala. Finalmente Francisco asintió levemente. «De acuerdo, señorita Morales, acepto sus términos principales. Visitas supervisadas, custodia primaria en sus manos, decisiones conjuntas para asuntos importantes». Hizo una pausa. «Pero le pido que reconsidere la oferta educativa, no por control, sino por el futuro de Mateo». «Lo pensaré», concedió Lucía. «Y podemos discutir el fideicomiso con las salvaguardas adecuadas». «¿Y el apartamento?». Lucía negó con la cabeza. «Por ahora nos quedamos donde estamos. Es nuestro hogar». Francisco aceptó la respuesta con un gesto resignado, justo cuando Carmen y Mateo regresaban del jardín, el niño visiblemente entusiasmado. «Mamá, el abuelo tiene un laberinto de verdad en el jardín, y la tía Carmen dice que papá construyó una casa del árbol allí». «Es cierto», confirmó Francisco, su expresión suavizándose al dirigirse a su nieto. «Tu padre era un arquitecto natural. Construyó esa casa del árbol cuando tenía apenas 10 años. Sigue allí, aunque necesita algunas reparaciones. ¿Podemos arreglarla?», preguntó Mateo, su entusiasmo contagioso. Francisco miró a Lucía, esperando su aprobación. «Quizás ese podría ser nuestro proyecto conjunto, si a tu madre le parece bien». Lucía, sorprendida por este inesperado ofrecimiento de paz, asintió lentamente. «Creo que a tu padre le habría gustado eso, Mateo». El almuerzo que siguió fue menos tenso de lo que Lucía había temido. Francisco, aunque formal, hizo un evidente esfuerzo por conectar con Mateo, compartiendo anécdotas sobre Rafael que incluso Alejandro y Carmen desconocían. Para sorpresa de todos, resultó que el severo patriarca había guardado meticulosamente recuerdos de la infancia de sus hijos, dibujos escolares, fotografías, incluso pequeños proyectos científicos que Rafael había construido. «Nunca supe que conservabas todo esto, padre», comentó Alejandro, visiblemente emocionado al ver un cohete de cartón que Rafael había construido para una feria científica. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, hijo», respondió Francisco con una inusual vulnerabilidad. Mientras exploraban estos tesoros familiares, Lucía observaba la interacción entre los Mendoza y su hijo. Mateo parecía encajar naturalmente en esta dinámica, absorbiendo historias sobre su padre con una sed insaciable. En cierto momento, sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y la intensidad de su mirada le provocó un inesperado escalofrío. Durante estas semanas, su relación con Alejandro había permanecido en un limbo indefinido. Más que colegas, pero menos que amigos íntimos, ambos evitaban cuidadosamente cualquier conversación sobre los sentimientos que evidentemente crecían entre ellos. Al finalizar la visita, Francisco sorprendió a todos con un regalo para Mateo, un telescopio profesional que había pertenecido a Rafael. Mientras Mateo exploraba el jardín con Carmen, Lucía y Alejandro se encontraron momentáneamente a solas. «Gracias por quedarte», dijo él. «Significa mucho para mi padre. Y para mí».
Sus miradas se encontraron, cargadas de palabras no dichas, hasta que Francisco apareció anunciando la cena. La velada transcurrió con calidez sorprendente. Después, observando las estrellas, Mateo preguntó si su padre podía verlos desde alguna estrella. El momento unió aún más a esta familia improvisada, creando un vínculo que ninguno había anticipado. Lo que no podían saber era que Eduardo Vázquez observaba desde lejos tramando su venganza. «Esto es inaceptable». La voz de Francisco retumbó mientras revisaba las fotografías que Eduardo le había entregado. Alejandro y Lucía en momentos íntimos. «Por eso consideré mi deber informarle», respondió Eduardo con fingida preocupación. Francisco lo estudió detenidamente. «¿Es ese realmente tu único interés, Eduardo? Mi lealtad hacia la empresa es absoluta». Sorprendentemente, Francisco no reaccionó como Eduardo esperaba. «Aprecio tu preocupación, pero los asuntos de mi familia son precisamente eso, asuntos de mi familia». Más tarde, en una conversación con Carmen, Francisco reveló una faceta inesperada. «He visto cómo interactúan, cómo se miran cuando creen que nadie los observa. Me recuerda a tu madre y a mí, en nuestros primeros años». «¿Entonces no te opones a su relación?», preguntó Carmen sorprendida. «Las complicaciones existen, pero quizás sea hora de dejar de pretender que esto es solo una situación familiar complicada y reconocer la posibilidad de un nuevo comienzo para todos». Mientras tanto, Lucía dirigía exitosamente la fundación, transformándola con programas innovadores que cambiaban vidas. Entre sus éxitos más notables estaba María Carmen Rodríguez, una madre colombiana que ahora dirigía su propio negocio de panadería. Cuando Alejandro la invitó a cenar con Francisco, Lucía aceptó con cautela. Durante la cena, Francisco abordó directamente el tema de su relación con Alejandro, incluso preguntándole a Mateo cómo se sentiría si se volviera más oficial. «Me gusta cuando estamos todos juntos», declaró Mateo con simpleza infantil. «Se siente bien, como cuando las piezas del rompecabezas se encajan correctamente». La respuesta conmovió a todos, especialmente a Francisco, quien luego admitió: «He perdido demasiado tiempo adhiriéndome rígidamente a convenciones y apariencias». El escándalo estalló inesperadamente. Heredero de los Mendoza en romance con la madre de su sobrino secreto. Las fotografías de Alejandro y Lucía ocupaban portadas de tabloides. «Eduardo», gruñó Alejandro, «tiene que ser él». Para proteger a Mateo del acoso mediático, aceptaron la oferta de Alejandro de refugiarse temporalmente en su chalet en la sierra. Allí, alejados del mundo, tuvieron tiempo para reflexionar sobre su relación. «Tengo miedo», confesó Lucía una noche. «Miedo de permitirme sentir esto, de depender de alguien más que no sea yo misma». «Respetaré cualquier límite que necesites», respondió Alejandro. «Pero creo que lo que tenemos merece una oportunidad». Francisco, sorprendentemente, manejó la situación con firmeza pública y calidez privada. Emitió un comunicado solicitando respeto a la privacidad familiar, mientras personalmente aseguraba a Lucía que tenía su apoyo incondicional. Lo más conmovedor fue la respuesta de las beneficiarias de la fundación. María Carmen Rodríguez lideró un grupo de mujeres que defendieron públicamente a Lucía, destacando cómo había transformado sus vidas. «No estás sola, Lucía», le recordó Alejandro mientras observaban las estrellas desde la terraza del chalet. «Nunca más». 3 meses después del escándalo, las aguas se habían calmado. La fundación, ahora ampliada para apoyar también a padres solteros, prosperaba bajo el liderazgo de Lucía. El escándalo mediático, irónicamente, había aumentado su visibilidad, atrayendo nuevos donantes y colaboraciones. Mateo florecía en la Academia San Miguel, participando en el programa para niños excepcionales. Su relación con Francisco se había profundizado. El abuelo lo recogía regularmente para sesiones de astronomía, compartiendo su conocimiento y, más importante, su afecto. Eduardo Vázquez enfrentó acciones legales por violación de confidencialidad y desapareció del panorama corporativo madrileño. En una reunión especial de la Fundación, María Carmen presentó orgullosamente a sus 3 hijos,
ahora estudiantes destacados, y a las 20 madres que empleaba en sus panaderías. Todo porque usted me dio esperanza. Cuando había perdido toda fe, dijo a Lucía, repitiendo las palabras de su primer encuentro, pero ahora desde una posición de fuerza. Durante el evento, para sorpresa de todos, Alejandro se arrodilló frente a Lucía. «Entraste en mi vida de la manera más inesperada», dijo, trayendo luz a lugares que llevaban demasiado tiempo en sombras. Sacó un anillo con una piedra azul que recordaba al color de sus ojos. «¿Me harías el honor de compartir tu vida conmigo?» Lucía miró a Mateo, quien sonreía, entusiasmado. «Di que sí, mamá. Ya lo hablamos y tengo muchas ideas para la boda». Con lágrimas de felicidad, Lucía aceptó, sellando un futuro que ninguno habría imaginado meses atrás. Un año después, Lucía contemplaba su nueva vida desde la terraza de la casa que compartía con Alejandro y Mateo. No era la mansión Mendoza ni su antiguo apartamento, sino un espacio elegido por ambos, representando el equilibrio que habían encontrado. La Fundación Esperanza se había convertido en referente nacional, con programas que se replicaban en otras ciudades. María Carmen había expandido sus panaderías, contratando a más de 50 madres solteras y creando un modelo de negocio socialmente responsable. Mateo, ahora de 7 años, destacaba académicamente y hablaba con naturalidad de sus dos padres. Rafael, a quien conocía a través de historias y fotografías, y Alejandro, quien lo acompañaba diariamente. Francisco, transformado por su relación con su nieto, había suavizado su enfoque empresarial, implementando políticas familiares más flexibles en todas las empresas del grupo. En su primer aniversario de bodas, reunidos en la terraza con Carmen, Francisco y varias familias beneficiarias de la fundación, Lucía reflexionó sobre el extraordinario camino recorrido. De la desesperación a la esperanza, de la soledad a la familia, brindó, por los caminos inesperados que nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Mientras abrazaba a su hijo, rodeada por la familia que habían construido juntos, Lucía comprendió que su historia nunca había sido simplemente sobre supervivencia personal. Era sobre descubrir que el propósito mayor de cualquier bendición es convertirla en bendiciones multiplicadas para otros. Era sobre aprender que incluso después de las noches más oscuras el amanecer siempre llega, trayendo nuevas posibilidades, nuevos comienzos.